Muchas gracias, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de la matriz extracelular, la terapia neural y la medicina regenerativa. Miren, en el año 1925 los hermanos Huneke describieron por primera vez los efectos a distancia de los anestésicos locales. En el año 40 descubrieron el fenómeno en segundos. Luego vinieron grandes aportes a la terapia neural, por ejemplo, Scheidt y Pischinger. Y en el 2025 nos encontramos aquí celebrando la leyenda de la 10ª Bienal Mundial de la Terapia Neural. Y aquí quiero pedir un homenaje especial a una persona que ha contribuido la mayor parte de su vida a enseñarnos la terapia neural. Muchas gracias, Fernando, por... Gracias, porque la terapia neural realmente cambió mi vida. Es una terapia tan absolutamente maravillosa que no tiene nada se le puede comparar. Otros términos que se ha usado para llamar a la terapia neural a lo largo de la historia son todos ellos que vemos aquí. A mí me gusta mucho esta definición de Speranki, el concepto de memoria tisular, cómo los tejidos tienen una memoria y trabajar en ello es parte del éxito de la terapia neural. Yo la describí también en un libro del doctor Eduardo Alcíbar Andretta en el año 2002, en un capítulo especial, y puse este concepto de lo que implica la inyección de la procaína. Bien, pero centrándonos ya en el tema de la matriz extracelular, sabemos por publicaciones como la de Barop que el retículo terminal, las fibras nerviosas simpáticas llegan hasta el espacio intersticial, es decir, a la matriz extracelular. ¿Y qué es esta matriz extracelular? Básicamente los principales componentes son fibrocitos pluripotentes, donde se produce colágeno y elastina, macrófagos, la red de glicosaminoglicanos, que no es otra cosa que el ácido hialurónico, la red de proteoglicanos capilares y, muy importante, el retículo terminal del sistema neurovegetativo, donde nosotros sabemos que trabajamos con la terapia neural todos los días. Entonces, esa matriz extracelular también ha recibido otros nombres como sistema de regulación, intersticio o el sistema básico de Pischinger. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esa matriz extracelular? Aparte de suministrar energía a la célula, ser un bloque de construcción para la célula, elimina también productos celulares, inicia la reparación o regeneración celular, interviene en la transferencia de información y, muy importante, la información de vía nerviosa autónoma. Todo eso hace la matriz y nos dice también Barop, el funcionamiento normal e ininterrumpido del sistema de regulación intersticial constituye la base y la capacidad de regeneración que tiene el cuerpo. Es decir, si yo no tengo matriz, no puedo esperar una regeneración de tejido. ¿De qué medicina regenerativa hablamos si primero no reparamos la matriz extracelular? ¿Verdad? Entonces, cuando se altera ella, hay una alteración en la irritabilidad del sistema nervioso simpático. Se modifica el voltaje eléctrico. Acuérdense lo que hablábamos ayer, que es la terapia neural, subir el voltaje celular, ¿no? Entonces, esto nos dijo el doctor Tenan, un invitado del doctor Pinto en algunas bienales anteriores, ¿qué es lo que pasa cuando cae el voltaje de la membrana celular? Cae el oxígeno, cae el pH, cae el ATP. El aumento de los mediadores inflamatorios, que se llama inflamación silenciosa, están provocando que esa célula no tenga capacidad de respuesta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es corregir todo esto. ¿Y quién lo puede hacer?
¿quién más que la terapia neural? Entonces, el uso terapéutico del sistema nervioso simpático, aplicar un anestésico, tiene un efecto amortiguador, promueve la actividad simpática, los mecanismos de autorregulación de esa matriz extracelular. Entonces, miren, cuando la gente me pregunta, pero ¿y uso procaína, uso lidocaína? Esto lo define muy bien el asunto. Primero, la terapia neural funciona regulando el sistema nervioso, ambos sistemas, y regulando la membrana celular. Pero miren, una diferencia importantísima entre usar procaína y usar lidocaína, ¿ya? Porque muchos colegas traumatólogos me dicen, no, pero yo lo hago con lidocaína. Bueno, está bien, pero ¿qué pasa? Y esto que parece una tontería, la estructura, el aminoéster y el aminoamida, es muy importante en medicina regenerativa y se los voy a enseñar más adelante por qué. Pero no se olviden de que la procaína es un aminoéster, ¿ok? Su tiempo de acción, que diríamos que es muy corto, pues mejor, porque lo que no queremos es un efecto anestésico. Aquí no estamos buscando hacer anestesia, es lo primero que tenemos que decirle al paciente o a los colegas. Y que ésta se descompone, se hidroliza en el plasma, es decir, no pasa al hígado como pasa con la lidocaína. Pero lo más importante de todo, cuando estamos inyectando procaína, estamos poniendo 290 milivoltios versus 90 milivoltios de los otros anestésicos locales. ¿Y qué es lo que yo quiero? Subir el voltaje de la membrana celular. Entonces, no me interesa 60 minutos, no. Si fueran 2 minutos no importa, pero esos 2 minutos o 15 minutos o 20 son los que yo necesito para provocar el efecto que quiero provocar en la célula. Entonces, miren, esto es importante. La procaína se disuelve, se hidroliza en el plasma en 2 compuestos, el ácido paraminobenzoico y el dietilaminoetanol. ¿Quién hace eso? Una enzima que se llama la pseudocolinesterasa. Ok, hay pacientes, y miren, hay pacientes que tienen una deficiencia de esta enzima, la pseudocolinesterasa. Yo, en casi 30 años haciendo esto, tengo 3 pacientes, en 30 años, no es mucho, que tienen una deficiencia de esa pseudocolinesterasa. ¿Cómo se sabe? Porque el paciente, cuando ustedes le hacen una terapia neural, su procaína no se hidroliza, sigue actuando y el paciente entra en un shock, ¿ok? Y es cuando tenemos que tener a mano los corticoides, la adrenalina, para sacar al paciente del shock. Miren, en 30 años 3 pacientes no es nada, pero tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo, que puede pasar la deficiencia de esa enzima y saber cómo actuar. Primero, poner un corticoide intravenoso, y si eso no es suficiente, una ampolla de adrenalina. Bien, esto ya lo hemos hablado mucho, cómo funciona la bomba de sodio y potasio, y la fórmula ideal para mí es la combinación de la procaína con la cafeína, que fue la fórmula original de los hermanos Hunick. Y estos son los efectos que hace en la microcirculación, en el pH, en todos estos elementos. Bien, y en terapia neural tenemos varias técnicas. La terapia segmental, ganglionar simpática, podemos actuar en campos de interferencia o regular simplemente el neurovegetativo. Y cuando hacemos terapias segmentales, es decir, vamos a la zona del dolor, ya sea el hombro, el codo, lo que sea, podemos hacer aplicaciones intradérmicas, intramusculares, intra o periarticulares, podemos hacer inyecciones en el periósteo o incluso también podemos hacer intra o perivascular. Pero miren, esto les dije que les iba a explicar. Después de muchos años, uno se da cuenta de que lo mejor es que la terapia neural no duela, no tiene por qué ser dolorosa, no tiene por qué ser una experiencia traumática para el paciente. Y con el tiempo encontré que hacer una pápula y esperar 1 o 2 minutos antes de profundizar mi aguja a la fascia, al periósteo, a la articulación, a donde ustedes quieran,
cambia radicalmente la terapia neural. Es impresionante. Miren, yo hago muchas epicondilitis, el codo de tenista, entonces hago una papulita en el punto de dolor, es decir, en la inserción de todos los músculos epicondilios, y espero 1, 2 minutos, converso con el paciente, hago una broma, lo que sea, ¿no? Y luego introduzco la aguja hasta el periósteo, ¿no? Hasta el hueso, y el paciente casi no lo siente. Casi no lo siente. En cambio, antes, cuando iba todo apurado, pum, pápula, pum, aguja hasta adentro, ¡ah! Porque duele, por supuesto que duele, si ese tejido está inflamado, ¿ok? Pero el hecho de hacer una pápula y dejar que la procaína empiece a hacer su efecto anestésico en la zona, aunque no hayan profundizado, pero ya empieza a haber un efecto sedante, anestésico en esa zona, cambia radicalmente la terapia neural. Entonces, si vamos a hacer una pápula, entonces esperemos 1 o 2 minutos. La inclinación de la aguja es muy importante, tenerlo en cuenta, si lo hacen al periósteo, si lo hacen subcutáneo, en fin. Miren, y esto es otra discusión. 1 o 2%, doctor, la procaína. Lo ideal es usar al 2%, pero si yo voy a usar, como esta paciente que tenía unas cicatrices, miren, monstruosas, eso es un brazo, una axila, el tórax, de los 2 lados, ¿ya? Y tengo que usar cantidades altas de procaína, pues entonces prefiero usar al 1%, ¿no? Pero si voy a hacer una papulita o una cicatriz, esto es una cicatriz pequeñita, sino que no se ve, puedo usar al 2%, 1000 veces mejor, porque mientras más efecto eléctrico tenga mi terapia neural, mejor. Pero si tengo que hacer cosas muy grandes, prefiero usar al 1%. Entonces, esto, por ejemplo, nos dicen los argentinos, es de las cantidades que podemos utilizar. Y en esta revista de anestesia y dolor también nos hablan de las dosis máximas de procaína por kilo de peso, que vendría a ser a un gramo de dosis máxima, ¿no? Bien, y como decía, la terapia neural trabaja en segmento y también trabaja en los campos de interferencia. Ese es un principio básico de la terapia neural, que ya nos lo dijeron Uneke, Fischer, Speranski, Pischinger, los grandes maestros que hemos tenido en la terapia neural, ¿no? Y que más del 40% de enfermedades resistentes a cualquier terapia se deben a campos de interferencia producidas en otro sitio distante, ¿no? El campo interferente es también, yo lo denomino un estímulo excitador primario. Y miren, yo les pongo este ejemplo a los pacientes en el consultorio. Perdona tu mano. Yo le digo al paciente, mire, si yo cojo sus vellos, yo le hago esto, usted lo tolera. Pero si yo me quedo haciendo esto hasta las 12 de la noche, te duele todo el brazo, te duele todo el cuello, te duele hasta la cabeza o te duele todo el cuerpo. ¿Verdad? Eso se llama un estímulo excitador continuo, permanente, que está irritando, gracias, que está irritándome todo el sistema. Y eso obviamente también me va a llevar a una desregulación de la matriz, ese estímulo excitatorio permanente, ¿ok? Entonces, ¿cómo corregirlo? Entonces, tener en cuenta que los campos interferentes más comunes encontrados, como dice Barov, la mayoría de los campos interferentes se encuentran en el área de la boca, nariz o garganta o órganos abdominales. Pero para mí esos son campos interferentes que siempre debemos de revisar, ¿no? ¿Y cuáles son las cicatrices más importantes? Las que están en los mismos dermatomas neurológicos que vemos acá, todos estos dermatomas neurológicos. Si yo tengo una paciente que tiene un dolor en C4 y tiene en el trayecto de C4, en el dermatoma, pues voy a buscar esa cicatriz. El área neurológica también, cicatrices que han tenido infecciones, fístulas, esas son muy interferentes, necesitan varios tratamientos
de procaína, las que tienen molestias ocasionales. Mira, antes hablaban estaba hablando de los cambios atmosféricos por la luna. Eso es verdad. Yo recuerdo, yo era ayudante del doctor Alcíbar. El doctor Alcíbar, Eduardo Alcíbar, era un traumatólogo ya fallecido, muy famoso en Guayaquil, y yo era su ayudante, y a él iban los pacientes y le preguntaban: doctor, ¿por qué es cuando hay luna llena me duele la fractura que tuve hace 10 años y ya se consolidó? Y él decía: pues tiene razón, el paciente, cuando ya se iba el paciente me decía: Carlos, el paciente tiene razón, porque ya no es uno ni dos, son 100 pacientes que me han preguntado lo mismo, pero hoy ya sabemos que eso es un campo interferente. Las fracturas también son campos interferentes. Y cuando hay cambios atmosféricos de cambios de presiones por la luna, ese campo interferente aflora. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y obviamente las cicatrices con queloides, muy interferentes, porque ahí está atrapado como un timbre pegado todo el neurovegetativo. Y las cicatrices que tienen una carga psíquica. No es lo mismo el niño que se cae jugando fútbol y se raspa la rodilla que el niño que tiene una cicatriz porque el padre le pegó con un palo. No es lo mismo, es una carga psíquica importante en esa cicatriz. Bien, otros campos interferentes que tengamos muy en cuenta en terapia neural son todos ellos. Yo casi siempre que trabajo Frankenhauser, trabajo tiroides. O si trabajo tiroides, trabajo Frankenhauser. Casi siempre, el 90%. ¿Por qué? Porque son dipolos. Son dipolos energéticos importantísimos, hormonales, que tenemos que trabajarlos juntos. Bien, entonces, vamos a entrar a la medicina regenerativa. Y cuando yo comienzo la terapia neural, les dije primero, punto de partida, el sitio del dolor. Sea el hombro, la rodilla, la columna, lo que sea. Luego vamos a ver ese hombro con qué parte de la columna vertebral está conectada, o esa rodilla o esa cadera con qué partes de la columna, y entonces voy palpando todas las espinosas desde C1 hasta el sacro, y luego voy a chequear el tallo cerebral. Yo le llamo el tallo cerebral a esta zona occipital, donde voy a palpar 4 puntos de acupuntura importantísimos. Vaso gobernador 16, vaso gobernador 17, vejiga 10 y vesícula biliar 20. Si esos puntos están sensibles, están dolorosos, hago pápula y periósteo en esos lugares. Tallo cerebral, luego me voy a buscar los campos interferentes. Tiene un campo interferente en garganta, o en oído, o en cicatrices, o en la próstata. Busco los campos interferentes, busco los 5 elementos que también, si es que es necesario hacer un troncal simpático, lumbar o un ganglio estriado, lo mismo. Y por último, ya cuando he preparado a mi paciente, he hecho toda esa hoja de ruta, pero eso no se hace en una terapia. Es imposible conseguir en una sola sesión. Mínimo son 3 sesiones, mínimo, ¿ok? Pero ya les voy a contar una experiencia con respecto a esto. Y entonces, para regenerar tejidos, ya nos hablaba Marinés ayer muy bien, podemos utilizar plasma rico en plaquetas, podemos usar células madres adultas, autólogas, ya sea o de médula ósea o de tejido graso. Si es de grasa, podemos hacerlo sin colagenasa, grasa directa, o con digestión enzimática con colagenasa, obteniendo el factor vasculoestromal. O podemos usar células madres mesenquimales de banco, es decir, de cordón umbilical, de placenta o de membrana amniótica. Y por último, podemos también hacer uso de los exosomas. Pero ¿cuándo usamos una o cuándo usamos la otra? ¿Ok? Bien, antes que eso, una condición básica para que la medicina regenerativa funcione es tener una matriz extracelular correcta y algo que hablé ayer, el sistema linfático. Si estas dos cosas no están trabajando, no están correctamente, miren, ¿va a funcionar la célula madre? Sí, pero pobremente.
¿Y ustedes quieren pasarse toda la vida poniéndose células madres? No, ustedes quieren que una sesión. Generalmente yo a mis pacientes les hago una aplicación de células madres. Solamente tengo muy pocos pacientes, tal vez 2 o 3, que les he puesto en 2 ocasiones, con 1 año de diferencia. Pero esto, si corregimos la matriz extracelular, si corregimos el sistema linfático, vamos a tener los resultados que queremos. Yo creo que tienes que cambiarle la pila a esto. Bueno, este hombre, Hartmut Hein, nos habla sobre la regulación de la matriz extracelular como algo fundamental en medicina regenerativa. Y a mí me gusta mucho también en esta revista Cells, que es muy importante, nos habla de la función de la matriz extracelular, ¿no? Su papel en diferentes actividades, en la proliferación y en la migración celular, y cómo influye en el comportamiento de la célula. Miren, hay muchísima bibliografía al respecto de la regulación de la matriz extracelular y la conducta de las células madre. La conducta, cómo ellas se van a comportar, no solamente el día que las inyectamos, sino en los próximos 6 meses, 12 meses, cómo se van a comportar, va a depender de esa matriz extracelular. Esto lo presenté en un congreso en Miami a la Academia Americana de Células Madres sobre cómo optimizar la respuesta de las células madres, cómo potenciando la matriz extracelular. Bueno, miren, a mí tómenle foto o pidan las diapositivas porque les va a ayudar mucho en la consulta con el paciente. ¿Cómo le explico yo al paciente que me llama y me dice, doctor, quiero que me haga células madres? Yo le digo, mire, primero tengo que preparar el terreno. ¿Qué significa preparar el terreno? Significa que si yo tengo una matriz, un terreno, si yo tengo una matriz normal, mi semilla, lo que yo voy a sembrar, mis células van a dar buenos resultados. Pero si yo tengo un terreno enfermo, patológico, empantanado, sucio, yo pongo mis semillas ahí o pongo mis células madres, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Va a haber un resultado pobre. Y no es eso lo que usted quiere. Usted quiere que sus células funcionen por mucho tiempo, hagan excelentes respuestas regenerativas. Entonces, preparemos el terreno, preparemos la matriz extracelular y entonces sí vamos a tener el resultado que todos queremos. Son 6 diapositivas que yo se las paso así al paciente para que las cosas entran por los ojos, ¿no? A veces hablar mucho es complicado para un paciente, captar toda una información de la matriz extracelular. Nosotros que somos médicos está bien, pero para el paciente hay que explicárselo de una manera sencilla. Y lo comprenden, y no solamente lo comprenden, le gusta. Porque dice, doctor, yo ya había ido a otro lado y nunca me dijeron nada de esto. Sí, claro, porque a la gente lo que le interesa en esto de las células madres es hacer dinero. Pero a nosotros lo que nos interesa es tener el mejor resultado posible para el paciente. Eso es lo que hacemos, para eso estudiamos, para eso somos médicos. Entonces, miren, este autor, Kondo, a mí me gusta muchísimo esta definición. Él dice que si yo tengo un medio inflamatorio en la rodilla o en cualquier lado, y yo voy... Ay, perdón, gracias. Y yo inyecto PRP, células madres, exosomas, lo que ustedes quieran, pero hay tan cantidad de citoquinas inflamatorias que las células madres, miren, células madres MSS, por mucho que ellas intenten transformarse en cartílago y regenerar el cartílago, no lo van a poder hacer, porque ese tejido estaba en un medio inflamatorio.
porque no había matriz, porque no había sistema linfático, porque no había nada. Entonces, preparemos la matriz, preparemos el sistema linfático, ¿y qué va a pasar? Entonces sí vamos a tener una respuesta a nuestro procedimiento regenerativo. Preparar el terreno. Miren, 3 o 4 semanas, doctor, ¿cómo sabe esto? No lo sé. Y les voy a contar una experiencia que me pasó este mes. Me llama una paciente, el esposo de una paciente, pastor de una iglesia en Estados Unidos, y me dice, mira, quiero que le hagas células madres a mi esposa para un problema de un disco en el cuello. Ya le hicieron acá, pero mejoró solamente 2 meses, y me han contado que tú estás haciendo esto, además que allá vale $25.000, como decía Mané, yo cobro 1.200, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que le digo, sí, pero mira, si ustedes van a venir con tu esposa, yo con mucho gusto la atiendo, pero tienes que quedarte mínimo 3 semanas. Ah, perfecto, yo lo arreglo, voy a pedir permiso en la iglesia, que no sé cuánto. Bueno, perfecto. Vinieron. Me encuentro con una señora de 50 y pico de años con un problema de disco pequeño, no mayor, no tan grave, pero imagínense, lifting de la cara, 2 cirugías de implantes de seno, abdominoplastia y 6 tratamientos de conducto. O sea, la esposa de un pastor evangélico. O sea, bueno, eso no importa, no nos toca meternos en ese juicio. Pero, ¿ustedes creen que se puede reparar todo ese daño que se le ha hecho a ese cuerpo en 3 semanas? No se puede. Yo le hice las 3 semanas, la paciente ha mejorado 70%, y el esposo me dice, pero ya hazle las células madres porque nos tenemos que ir. No puedo hacerle, le digo, no puedo hacerle las células madres a tu esposa, porque me faltó el tiempo y no lo voy a hacer. No, pero tú me ofreciste esto. No, regresen, vayan allá a su ciudad en Estados Unidos y regresen. Si quieres regresar en 1 mes o en 2 meses, no me importa, pero no lo voy a hacer hasta que yo no esté convencido de que he corregido lo suficiente esos tejidos. Entonces, en esas 3 o 4 semanas, ¿qué hacemos a nuestro paciente antes de hacer las células madres, los exosomas o el PRP? Miren, la medicina ortomolecular es maravillosa, la megadosis de vitamina C, el suero de DMSO, el cóctel de Myers, el suero mitocondrial. Bueno, son muchos sueros que tenemos para ayudar a nuestros pacientes. Tenemos un identificador de venas que es maravilloso para nuestras enfermeras, para su trabajo, y últimamente hemos incorporado la ozonoterapia. Se están apareciendo mucha información sobre cómo la ozonoterapia mejora la degradación de la matriz extracelular, ¿no? Entonces, hemos comprado recientemente un artículo de un equipo de ozonoterapia nuevo, colombiano, de muchísima efectividad, porque no solamente nos calcula las dosis correctas, sino que también saca la sangre del paciente, el mismo equipo hace la extracción, ozonifica la sangre, la vuelve a pasar, puede hacer intrarrectal, intravaginal, para columna, para todo. Y aquí está mi esposa haciéndose ozonoterapia también, con unas amigas. Bueno, entonces, cuando ya vamos a hacer el procedimiento regenerativo, podemos usar, como dijimos, células madres de médula ósea, células madres de grasa o el factor vasculoestromal. Esta es la forma como lo hacemos. Este es un videito cortito de 1 minuto para... esto es grasa, hacemos una mini lipoaspiración,
doctor, pero hágame bastante. No, yo no voy a hacer bastante porque sabemos que toda liposucción daña el tejido linfático. Pero esto es una pequeña cantidad, ¿no? Usted imagínense, sacamos 50, 60 cc de grasa, en una liposcultura sacan 3000, o sea, para que tengan una idea. Esto no es liposcultura, ¿no? Entonces sacamos también médula ósea, centrifugamos. Esto estamos haciendo una inyección en la cadera, entonces estamos viendo en el intensificador de imagen. Aquí estamos estamos haciendo la digestión enzimática de la grasa con la colagenasa. Esa grasa la descartamos y lo que usamos es la parte inferior del tubo donde se deposita el factor vasculoestromal. Y luego combinamos las dos cosas, ¿no? Y por último la estamos inyectando en la cadera para una necrosis avascular de la cabeza femoral en una chica que yo presenté ayer de 40 años. Ponemos dentro del hueso y también en la articulación, ¿no? Entonces las células van a reparar cartílago y van a reparar la médula ósea de la cadera a través de ese aporte biológico. Bueno, pero ¿qué pasa si esa paciente tenía 40 años, la anterior, pero qué pasa si el paciente tiene 60 años, 70 años, ¿ya? O 75 años como mi mamá hace 5 años, con 75 años me dijo, me duele la rodilla, Carlos, no voy a utilizar células madres de ella. ¿Por qué razón? Porque vamos a utilizar células madres de cordón umbilical o de la membrana de la placenta. ¿Por qué? Porque nos dijo, Kaplan nos dijo hace ya bastante tiempo, casi 20 años, nos dijo que las células madres van declinando con la edad. Es decir, a los 60 años yo voy a encontrar muy poquita cantidad de células madres. Pero no solamente es que la cantidad, no solamente es la cantidad, es también la calidad de esas células madres que voy a encontrar. La calidad de las células es muy baja en los pacientes mayores. O sea, cuando yo tengo un paciente joven, 40 años, 30 años, excelente, su célula me va a funcionar perfectamente. Pero cuando tengo un paciente ya mayor, su mitocondria, todos sus componentes importantes regenerativos están en ya una baja calidad. Entonces, allí tenemos que utilizar o exosomas o células madres de cordón umbilical. ¿Cuál de los dos? Es lo que le preguntaba yo ayer a Marinés. No sabemos todavía. Nadie tiene la respuesta exacta. Yo me la pregunto todos los días. ¿Y saben qué hago con mi paciente para decidir si le voy a poner exosoma o le voy a poner células madres de cordón umbilical en un paciente mayor de 60 años? Se lo pregunto, le hago una prueba mioquinética, le pregunto. A mi paciente, a él no le tengo que explicar, simplemente hago la prueba, le pregunto al sistema, para esa artrosis de rodilla, ¿me va a funcionar mejor los exosomas? No. ¿Células madres cordón umbilical? Sí. Perfecto. No es lo más científico, pero es lo que hasta que tengamos estudios que demuestren que mejor es el exosoma o mejor es lo otro, ¿no? Es lo que tenemos. Bien, entonces estos son los exosomas, son vesículas que salen de las células madre. Esta es una célula madre de cordón umbilical y estas son las vesículas. ¿Cuál de las dos utilizar? Actualmente yo estoy usando más al comienzo, hace 10 años, cuando comencé a trabajar con esto, usaba más los exosomas. Actualmente estoy usando más las células madres de cordón umbilical, porque siento más confianza, porque siento que me están funcionando mejor, pero tengo las dos cosas en el consultorio.
¿Y cómo las tengo? Esta es mi enfermera número 1, la que me hace todo el trabajo. Una hora antes de hacer la inyección, ella ya saca los exosomas de este tanque de nitrógeno líquido. Esto está a menos 70 grados, menos 70. Entonces, estos son los exosomas, ¿no? Y lo mezclamos con el plasma rico en plaquetas del paciente. Eso sí podemos utilizarlo, y mezclamos las dos cosas para que tenga la información del paciente y también la información y la fuerza regenerativa de los exosomas o de las células, y entonces hacemos la aplicación. Y miren, el día que vamos a hacer el procedimiento, el día, ya no estoy hablando de la preparación de las 3 semanas o 4 semanas, no, estoy hablando del día. Hacemos la inyección, la pápula, la inyección de procaína, esperamos como 2 minutos, hacemos luego la inyección intraarticular, si es que voy a hacer en la cadera, por ejemplo, aquí estoy haciendo una vía anterior y lateral, y espero 10 a 15 minutos. ¿Para qué? Para que cuando yo inyecte las células no encuentren una gran cantidad de procaína. No es porque se vayan a dañar, y esto les voy a enseñar a continuación, sino porque cuando ustedes esperan estos 15 minutos ya tienen un efecto anestésico. Y cuando yo inyecto las células madres, no las inyecto con una aguja 27, no, utilizo una aguja 18, eso es casi un trocar, ¿ya? Y entonces eso duele, pero el paciente no siente absolutamente nada, porque yo primero puse mi procaína, esperé los 10 a 15 minutos y luego hago la inyección. Entonces, miren, hay alguna gente que dice, pero qué horror, si hay una citotoxicidad de los anestésicos locales con las células madres, pero para los anestésicos aminoamidas, eso es lo que les dije antes, aminoamida. La procaína no es una aminoamida, perdón, es un aminoéster. ¿Ok? Y todos estos estudios que hablan, los 11 estudios, hablaron con respecto a los anestésicos tipo aminoamida, todos estos de aquí. Yo no utilizo nada de eso cuando voy a hacer células madres, bueno, en ningún momento, pero peor para unas células madres, porque esos sí son citotóxicos para las células, no la procaína. Y peor si a pesar de, yo he esperado mis 15 minutos o 10, porque sé que la procaína es de rápido efecto, se hidroliza a los 15 minutos. ¿Ok? Miren, voy a terminar con unas imágenes que a mí me gustan mucho, y para los que son de afuera de Quito, les digo, este hombre es un pintor que expresa en sus obras una cosa maravillosa, no solamente el drama social latinoamericano. Yo pienso que él estaba inspirado en las células madres y les voy a explicar por qué. Voy a presentar dos casos, pero no se olviden de Guayasamín, porque lo van a ver en algunas imágenes. Van a ver algunas células madres. Este es un hombre que, a pesar de que es apellido Chiriboga, no es pariente mío. Él tuvo 47 años, un ingeniero, una fractura grave de tobillo, astrágalo, bueno, mucho dolor, mucho dolor. Fue a mi consultorio casi sin poder caminar, muy destruido la articulación. Miren, 3 años sin poder trabajar. Vean esa cicatriz en el tobillo. Miren el daño del astrágalo, de este hueso, casi 50% destruido. Miren el daño del astrágalo nuevamente en la resonancia. Hacemos un tratamiento, solamente le he hecho un tratamiento de células madres de médula ósea con el factor vasculoestromal, dos PRP guiados con fluoroscopía,
5 inyecciones de terapia neural, 5 inyecciones de procaína, antes y después de las células madres mesenquimales. Esto es el paciente a los 18 meses que empieza a ver la recuperación de la línea articular. 18 meses de... Esto está publicado, ya les voy a enseñar la revista donde sale la publicación y los resultados de lo mismo. Y este es el paciente a los 7 años, 8 meses, trabaja con trabajo completo sin ningún dolor. Miren, ese es el antes arriba y el después, la recuperación del astrágalo. Miren, entonces, ¿qué hicimos en este paciente y en todos mis pacientes? Trabajar el tejido conectivo, trabajar la matriz extracelular, el sistema linfático, el sistema nervioso. ¿Qué terapia hace eso? ¿Qué otra terapia? Díganme ustedes si conocen alguna otra terapia, la acupuntura o lo que sea, que haga todo eso. Trabajar en todos esos sistemas. Entonces, conclusiones, la matriz es el factor principal para la formación de una nueva red, de un nuevo tejido. De la diferenciación condrogénica depende de las condiciones inflamatorias. Las inyecciones de procaína, terapia neural, antes de un procedimiento muestran un impacto positivo en la reducción del dolor y aumento del rango de movimiento. El éxito del tratamiento comienza con la confianza que el paciente desarrolla durante la preparación. Miren, esos 3 semanas de preparación del terreno, el paciente está llenándose de confianza, porque ustedes están reduciendo su dolor, porque ustedes están preocupados porque él tenga el mejor resultado. Entonces, eso ya crea un vínculo con el paciente importante antes de hacer el procedimiento. Y el éxito continúa con la colocación de las células madres mesenquimales correctas en el lugar correcto y un seguimiento adecuado con PRP y terapia neural. Miren, esto yo lo presento en todas mis conferencias de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología o en Estados Unidos en la Academia Americana. Yo les explico bien claro, incluso a los que me enseñaron a mí las células madres en Estados Unidos, en Utah y en Boca Ratón, les he dicho, preparemos al paciente. No, pero es que el paciente no tiene tiempo, solamente viene por 1 día o 2 días, entonces ¿cómo voy a prepararlo? Imagínate, no hay cómo, hay que inyectar nada más, hay que inyectar. Bueno, es cuestión de cada quien. Mire, termino con este paciente, 23 años, este fue uno de mis primeros casos en células madres, hace ya más de 10 años, más de 12 años, un caso gravísimo de una fractura muy grave de tobillo también, con unas heridas terribles. Esta chica llegó en muletas sin poder caminar. Esta es la publicación que hice en el Journal de Ortopedia sobre estos 6 pacientes, ahora son ya 10. Esta chica le sacamos los implantes, colocamos células madres donde estaban los implantes y en la articulación. Hicimos un PRP a los 3 meses en el tomógrafo. Esto es a los 6 meses donde la chica había bajado su dolor, su movilidad había aumentado. Este es el caso que le digo, que volvimos a hacer un segundo aporte de células madres a los 12 meses por la gravedad del caso. Esta es la chica a los 18 meses. Miren esa imagen tan bella aquí. A los 2 años, miren la recuperación de la línea articular. Esto es increíble, esto no había articulación. Miren en la resonancia la línea articular. Esta chica sin mi autorización se fue a los 2 años, 4 meses al Machu Picchu, cosa que yo no se lo hubiera permitido nunca porque ahí hay que subir y ustedes saben lo que hay que subir, ¿no, verdad, María? Para poder llegar hasta allá.
Esta es la chica a los 5 años o 8 meses. Y miren, esto es increíble. A los 10 años me manda esta foto en la cima del volcán Ruco Pichincha, en la cumbre del Ruco Pichincha. O sea, ¿cómo puede ser posible que ese tobillo haya llegado a hacer eso? Yo todavía no lo entiendo, los resultados, pero yo digo, la regeneración celular crea formas de vida, que lleva vida a la gente y trae gente a la vida. Esa chica solo vivía para hacer ejercicio, para hacer actividades al aire libre, y no podía hacer nada de eso, ¿no? Y luego volvió a hacer todo nuevamente. Miren esa belleza. Dígame si Guayasamín no estaba inspirado en las células madres. O sea, bueno, muchísimas gracias. Creo que esa es la última. No, sí, los que no son de aquí, por favor, no dejen de visitar este sitio maravilloso. Se llama La Capilla del Hombre. Lo que se siente allí adentro es impresionante. A mí me gusta muchísimo, he ido varias veces y me encanta todo lo que está en ese museo. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Doctor Carlitos, ahora hacemos la ronda de preguntas. Solamente déjenme acotar una cosita. En el Museo de Guayasamín hay una llama siempre encendida, porque él antes de morir dijo, prendan una llama porque algún día voy a regresar. Esa llama siempre estará encendida en el Museo de Guayasamín. Señoras y señores, el doctor Chiriboga está listo a responder sus inquietudes. ¿Alguna persona, alguna pregunta? ¿Todo está claro? No, tenemos una pregunta ya. Permiso. Tienes que ir a ese museo. ¿Cómo está, doctor? Felicitaciones, como siempre, Gracias. su transmisión de estos conocimientos que son excelentes. La pregunta es, me quedó duda sobre las células madre que dice de cordón. ¿Hay un banco, usted los trae? ¿Hay aquí en Ecuador? ¿Cómo se hace eso? No, aquí en Ecuador no hay, hay bancos de células madres, pero solamente hematopoyéticas. Quiere decir, son unas células madres también de cordón umbilical. De hecho, yo tengo guardadas las de mis nietos, ¿ya? Aquí en Quito está el banco, pero ellos solamente guardan hematopoyéticas que se utilizan para cáncer, ¿ya? En regenerativa nosotros usamos mesenquimales, ¿ok? Lamentablemente las leyes de nuestro país no les permite al banco de células madres que hay aquí en el Ecuador guardar las mesenquimales, solo pueden guardar las hematopoyéticas, ¿ya? Y a pesar de que hemos trabajado intensamente varios colegas con la INDOT para cambiar ese reglamento y que se puedan guardar las mesenquimales también, ya, porque imagínate, yo estoy pagando el banco de las células madres de mis nietos, para que si mañana yo tengo alguna cosa y necesito, para mi rodilla, lo que sea, pueda coger una parte de esas células, porque no vas a coger todas, ya coges la séptima parte de lo que está ahí y eso lo utilizas para tu rodilla y estás usando la misma información genética. Pero aquí en Ecuador no hay. Yo las traigo actualmente de Chile, he usado de exosomas de Estados Unidos, he usado exosomas y células madres de Colombia, pero las que he encontrado que me brindan mayor confianza, seguridad y todo, son de Chile. Entonces, la persona que las hace, él mismo, ni siquiera su enfermera, su secretaria, él mismo viaja acá, ¿eh?
a traernos las células madres en unos containers especiales. ¿Por qué lo hace él mismo? Porque si lo llegan a detener en los aeropuertos o lo que sea, él tiene todas las credenciales, porque él es un inmunólogo, biólogo, y entonces nunca ha tenido problemas, pero en todo caso él mismo viaja con eso, además para preservar, o sea, asegurar la cadena de frío, que no se pierda, porque eso tiene que estar congelado en unos recipientes especiales. Vamos a dar paso a una pregunta más porque ya el tiempo estamos muy apretados. Doctor, felicitaciones, una ponencia muy importante. Muchos traumatólogos en diferentes partes del mundo dejan los elementos de edificación para siempre. Entonces, en el caso de la paciente que le hizo el tratamiento, ¿usted considera que los elementos de fijación fueron un campo interferente importante? No, yo los quité, esos implantes, porque era el sitio ideal para inyectar también, a donde estaban los tornillos, las placas, todo, ahí inyecté también células madre, ¿ya? Y ya esos implantes no estaban haciendo nada, porque eso ya había pasado mucho tiempo de la fractura. No es necesario sacar los implantes, algunas veces lo hago, si es que lo veo conveniente, y si no, los dejo. No son un campo interferente esos implantes, no. Bueno, un aplauso cariñoso para el doctor Gracias, Carlos muchas gracias. Chiriboga. Muchas gracias, doctor.